pues felicitarlos porque pues casi más de la mitad del curso ha consignado ya las actividades. No sé si ustedes ya han revisado el apartado de la evaluación, a todos le he dado respuesta. Por supuesto que los que enviaron anoche, pues no he podido revisar porque aquí tenemos fallas graves otra vez de electricidad, pero bueno, aquí vamos. Entonces, bueno, yo les sugiero a ustedes, voy a hablar con el doctor George para ver si me concede unos 3 días más para entregar las calificaciones, de manera que aquellos que han tenido ciertas dificultades que puedan consignar las actividades. ¿Ok? Entonces, bueno, noten ustedes que yo había planificado 4 actividades, pero visto la situación y bueno, entendiendo que cada uno tiene sus propias necesidades y bueno, está ocupado, pues quise solamente bajar a 3 actividades. Entonces, bueno, la primera actividad era la realización de la infografía, la segunda actividad era la del cuadro comparativo y esta tercera actividad que es entrar al foro y seguir el vínculo que dice allí, modelos didácticos, modelos pedagógicos, y ustedes van a hacer un cuadro también comparativo entre esos modelos y van a hacer una participación muy, pero muy personal de con cuál de ustedes, de esos modelos, se identifica en su práctica pedagógica. Eso es lo que tienen que participar en el foro. Entonces ya no van a hacer el ensayo, sino que van a participar en el foro como tercera actividad. Entonces, como les estaba diciendo, ustedes solamente van a considerar 3 actividades. La primera actividad, que era la entrega de la infografía, la segunda actividad, que era la del mapa, la del cuadro comparativo, y la tercera actividad, que ustedes van a participar en el foro. ¿Sí? Por supuesto, van a hacer un cuadro comparativo con los modelos, van a establecer algunas características y luego van a hacer una participación muy, pero muy particular para decir con cuál de esos modelos pedagógicos ustedes se identifican. Si se identifican con el modelo constructivista, si se identifican con el modelo conductual, si se identifican con el modelo tradicional, si se identifican con el modelo romántico o hay un híbrido entre algunos de esos modelos. ¿Ok? Entendidos hasta este momento, voy a compartir pantalla para visualizar un resumen que tengo preparado para la clase del día de hoy. Quería hablarles sobre dejar claro, esta materia es muy, pero muy importante, sobre todo para ustedes que ya son investigadores, porque en la medida en que uno inicia un doctorado, ya se convierte en investigador, porque el doctorado a ustedes les genera y les tiene que formar competencias para investigar, para construir conocimiento, para generar teorías, para fortalecer las competencias que han venido adquiriendo en ese proceso de formación profesional. Entonces, bueno, yo quería dejar claro, voy a mover un poquito. Entonces, yo quería dejar claro los temas que nosotros abordamos en esta asignatura titulada Teorías Educativas. Es importante que ustedes desde ya vayan teniendo su tema con el cual van a abordar su tesis doctoral, ¿sí? Que van a trabajar, cuál va a ser el problema que ustedes van a realizar, a formular para darle su respuesta, pues, pero por supuesto aplicando el método científico. Entonces, bueno, hay diferentes disciplinas, diferentes ciencias que nosotros pues hemos pasado, unos más, otros menos, hemos tenido conocimiento acerca de la filosofía, acerca de la sociología, ¿sí? Acerca de la pedagogía, acerca de la andragogía, y todas estas disciplinas han buscado y se han fundamentado en teorías que, aunque cuando algunos investigadores en esa comunidad científica no surgieron todas para apoyar la educación, pero que hoy día nosotros como docentes somos psicólogos, somos filósofos, somos sociólogos. Entonces, todas estas disciplinas interactúan de una manera interdisciplinaria, a veces transdisciplinarias, que nos explican a nosotros como docentes cómo se va dando el aprendizaje en los seres humanos. Entonces,
como ustedes pueden notar, que hoy día pues contamos con diversas teorías. Ya ustedes vieron, en este momento se les mencionó 5 teorías que han ido evolucionando de acuerdo con los avances de la sociedad y, por supuesto, los avances de la ciencia, los avances de las nuevas tendencias que han surgido. Y bueno, se les mencionó en este programa, esta asignatura, 5 teorías, como es la teoría del aprendizaje conductual, la teoría del aprendizaje constructivista, que es uno de las teorías y es uno de los modelos que se ha venido manejando en nivel de educación primaria, como a nivel de educación secundaria y, por supuesto, en el nivel de educación universitaria, que, bueno, a medida que va avanzando la ciencia, pues se pone como en moda, pues otra tendencia. Y, por supuesto, algunas universidades manejan ya las teorías por competencias. También trabajé un poco sobre la teoría cognitivista, aquellos que revisaron el material, que revisaron las láminas que están allí en la plataforma, y también pues, hablo un poco sobre la teoría del aprendizaje teórico. Es básicamente estas teorías están fundamentadas para el proceso del aprendizaje. Es decir, cómo nosotros como docentes nos valemos de estrategias para ir promoviendo el aprendizaje en cada uno de los estudiantes de acuerdo con sus necesidades y de acuerdo con sus intereses. Entonces, yo quería dejar claro qué es una teoría, porque nosotros en una tesis doctoral tenemos que manejar muy bien qué es una teoría, qué es un paradigma y cuáles son esos principios en que se basa tanto la teoría como un modelo y cómo es. Entonces, en resumido, que la teoría es aquella que busca explicar, predecir todos esos fenómenos. Es decir, se refiere a una representación más puntual, más significativa de la realidad que nosotros utilizamos para explicar o para simular el comportamiento de un modelo, de un sistema o de un fenómeno en particular. En este caso, pues nosotros estamos con fenómenos sociales dentro del ámbito educativo. Ahora bien, ¿qué es un modelo? Un modelo pedagógico responde a 4 interrogantes. ¿Qué enseñar, qué evaluar, cómo evaluar? De manera que estas preguntas que nosotros a veces nos hacemos cuando estamos realizando una planificación, empezamos con qué vamos a enfocar ese contenido, con qué metodologías y cuáles son los pasos, el procedimiento, el cómo llevar a cabo ese proceso para lograr competencias y para fortalecer las competencias en cada uno de los estudiantes en ese proceso de enseñanza. Entonces, ¿qué son los modelos pedagógicos? Los modelos pedagógicos son los que nos representan diferentes relaciones de manera concatenada que nos tratan de explicar cómo se lleva a cabo, cómo ocurre ese proceso de aprendizaje en todos los seres humanos. Y por supuesto que los modelos pues, nos permiten a nosotros conocer, crear e inventar diversas estrategias que podemos orientar a los estudiantes para potenciar, por supuesto, los resultados. Entonces, noten ustedes que la educación como proceso, como actividad, como función, como propósito, se trabaja pues de la mano con esos modelos que nos sirven a nosotros de ejemplo o que nos sirven a nosotros de guía. ¿Para qué? Para orientar ese proceso de enseñanza en busca de un objetivo, en busca de un logro, cuando nosotros queremos alcanzar un contenido y, por supuesto, pues fortalecemos la competencia en cada uno de los estudiantes valiéndonos de estrategia. Entonces, ¿el modelo qué es? El modelo no es más que aquella actividad que nos busca a nosotros representar o simular algunos fenómenos y, por supuesto, que nos valemos de la teoría. Eh, ya resumiendo, ¿qué son modelos? Los modelos son patrones, los modelos también pueden ser conceptuales, que nos permiten a nosotros hacer un esquema, que nos permite a nosotros reestructurar, resignificar nuestra práctica pedagógica, pero de una manera más clara, de una manera más sintética, todos esos elementos del acto educativo que se llevan a cabo en cualquier programa de estudio o bien de todos esos componentes que comprende
un programa instruccional. Acá, pues quise también hacer un resumen sobre los paradigmas. Hablamos de paradigmas de investigación y hablamos de paradigmas educativos. Cuando nosotros decimos cuál es el paradigma que usted aborda, es nada más que cuando aceptamos las ideas. Cuando aceptamos las ideas, los pensamientos, las creencias que han sido incorporados por investigadores, filósofos, sociólogos, psicólogos en una comunidad científica y han sido estudiadas y han sido aceptadas, bien sea como verdaderas o como falsas, pero sin, por supuesto, ponerlas a prueba, pero que han sido refutadas en una comunidad científica o han sido de una manera consensuadas. Una comunidad científica, una comunidad de filósofos, de psicólogos, de sociólogos, un paradigma que está referido a ese conjunto de prácticas, de teorías que definen cualquier disciplina, llámese psicología, filosofía, sociología, y que luego esas prácticas han sido corroboradas en varias oportunidades y que hoy día se mantienen vigentes. Por ejemplo, las teorías de Jean Piaget, que son psicólogos, filósofos clásicos, se mantienen vigentes. La teoría de Vygotsky se mantiene vigente. La teoría de Brunner se mantiene vigente. La teoría de Ausubel se mantiene vigente. Em, entonces, acá quise también volver a retomar, que ustedes ya lo habrán leído en las láminas anteriores de paradigmas, el concepto de quién creó el paradigma, que fue Thomas Kuhn, cuando se refiere a un paradigma científico, cómo abordar esa investigación científica haciendo uso de los pasos, de los procesos del método científico. Por ejemplo, Thomas Kuhn, él aborda ya un paradigma a nivel científico como una forma que cada ser humano tiene de observar el mundo, de explicar, de comprender, es decir, el qué vamos a hacer, el cómo lo vamos a hacer y el para qué lo vamos a hacer. Entonces, de interpretar, de comprender el mundo bajo la perspectiva particular y fragmentada que cada uno tiene y la visión que cada uno tiene para abordar ese objeto de estudio. También Schulman eh, es hace algunas propuestas muy novedosas sobre la construcción del conocimiento y él define paradigmas como ese conjunto, con una serie de concepciones de problemas, de procedimientos que se han creado en una determinada comunidad de investigación y que se comparten en función de todas esas investigaciones que han ejercido bajo un control, bajo un seguimiento. Entonces, ¿qué es paradigma? En conclusión, el paradigma es aquel que nos ayuda a nosotros a organizar el conocimiento y, por supuesto, la investigación de una determinada disciplina. Hice hincapié acá en las paráfrasis de Thomas Kuhn referidas al paradigma, donde él acuña este término, es decir, se dirige a este término de paradigma, donde es donde se aplica todo el conjunto de creencias, de valores y principios que se comparten en una determinada comunidad. Entonces, el paradigma es un marco dentro del cual nosotros miramos el mundo, lo comprendemos, lo interpretamos y podemos intervenir en él. Por eso en una investigación científica, eh, sobre todo a nivel de tesis doctoral, nos preguntan, ¿y con qué paradigma usted va a abordar el objeto de estudio? Entonces, pues allí hay que seguir los pasos anteriores, saber cómo vamos a enfocar ese objeto de estudio, cuál es la naturaleza, si lo vamos a enfocar desde una naturaleza cualitativa, una naturaleza cuantitativa. Entonces, ¿cuál es el paradigma dentro de esos enfoques que yo estoy comprendiendo, que yo estoy visualizando ese objeto de estudio? Ahora que pues, les quise aquí también mencionar que ya comprendía la última unidad, que era el constructivismo. El constructivismo ha estado muy en boca desde los años 1960, que es construir conocimiento a través de nuestros conocimientos previos. Y es allí donde surge la teoría significativa del aprendizaje. Entonces, noten ustedes que cuando hablamos de constructivismo es la construcción de tantas creaciones del ser humano, ¿sí? Donde cada persona pues, percibe, observa el mundo, lo organiza, le da sentido, le da forma de acuerdo a lo que está aprendiendo. Y gracias pues a estas actividades, ya nuestro sistema nervioso central
contribuye a ir edificando de una manera coherente que le da sentido y que le dé significado a esa actividad, a ese contenido que nosotros estamos. Por tanto, ustedes dirán, bueno, tenemos paradigmas constructivistas, tenemos un modelo constructivista, entonces el constructivismo también es un modelo educativo, ¿sí? Es un modelo educativo donde el estudiante es el actor principal e importante del aprendizaje. Noten ustedes que ya los sistemas educativos, tanto a nivel de Venezuela, de Colombia, de Ecuador, en el nivel de educación primaria trabajan con este modelo constructivista, ¿sí? Donde el centro, donde el eje es el estudiante, donde el estudiante debe construir de forma activa, de la mano con el docente, como facilitador, como guía, su conocimiento. Y, por supuesto, ese conocimiento para construirlo debe relacionarlo con su mundo circundante, apoyado en los conocimientos previos que trae desde su proceso de formación sociocultural, familiar, político, económico, con lo nuevo que nosotros como los docentes le estamos mostrando o le estamos enseñando en ese momento. Por eso que el constructivismo debe contemplar un docente que promueva ese aprendizaje de manera activa, de manera emprendedora, que propicie nuevas situaciones de aprendizaje, que le permita construir todos esos andamiajes, todos esos elementos para que le ayude a fortalecer tanto las habilidades como sus competencias. Entonces, el constructivismo desde los años 1960, inclusive desde el siglo XVIII se habla de constructivismo, plantea una educación que con base en las habilidades, en las destrezas, de manera que el aprendizaje eh, se lleve a cabo de manera continua, que sea significativo, que se le dé sentido y significado a lo que aprende, que el estudiante o la persona con la que nosotros estamos formando sea satisfactoria, que sea receptivo, ¿sí? Porque nosotros tenemos en el aula de clase que ir relacionando lo que el estudiante trae con los nuevos conocimientos. Entonces aquí, en este modelo constructivista, es el donde el estudiante cimienta, pues, donde se le forman las bases, donde el estudiante se le ayuda a diversificar, a ordenar por supuesto, a promover esquemas, que se construya de una manera transformadora y que le dé significado, que enriquezca todos esos conocimientos del mundo que nos rodea, físico, social, y que participen, por supuesto, en su desarrollo personal. Entonces, acá, en esta corriente o en esta teoría constructivista, o también nosotros apoyando el modelo constructivista, al docente o a todos nosotros como docentes nos corresponde que nos corresponde ser creativos, nos corresponde ser emprendedores, nos corresponde ser más participativos, que la creatividad del docente promueva actividades en relación con el contexto para que el estudiante pueda fortalecer sus habilidades y sus competencias en cualquier nivel educativo. Entonces, algunos principios del constructivismo, el constructivismo se centra principalmente en el sujeto que aprende. En este caso, pues, los actores del proceso, del acto didáctico, que es el estudiante, quien debe desempeñar todo ese conjunto de elementos o de andamiaje para que el estudiante vaya construyendo mentalmente ese proceso de información. También para el constructivismo pues resulta muy importante que el estudiante investigue, que el estudiante explore ese entorno, ¿sí? Con lo que tenga, para que ellos por sí mismos encuentren respuesta a sus interrogantes. Y desde allí, cuando se estaba fortaleciendo este modelo constructivo, fue cuando se cambió el modelo de planificación del nivel de educación primaria. Recuerden ustedes que surge ya la planificación por proyectos de aprendizaje, luego se llevó a una concepción más macro, donde cada institución hace un proyecto de educativo integral comunitario, donde de allí cada docente debería de haber conocido cuáles eran las debilidades, las fortalezas, ¿sí? Las oportunidades para ir implementando desde su disciplina, desde su materia, desde su asignatura, de acuerdo con las necesidades del contexto.
También, como lo dije anteriormente, pues el constructivismo debe contemplar un docente que promueva realmente la enseñanza, que promueva realmente el aprendizaje, que propicie situaciones agradables, situaciones adecuadas al nivel, a las necesidades, a las características muy particulares del estudiante. Entonces, acá, pues, otra vez hago énfasis en que el estudiante debe construir en forma activa ese conocimiento y debe relacionarlo con el mundo que lo rodea. Bueno, aquí quería hablarles de algunos modelos de, de- de, mm, perdón, algunos modelos de investigación en la enseñanza. Eh, Ahora ya esto de parte es eh, una oportunidad que quiero compartir con ustedes, hablarles también de modelos sociales, que son los modelos que nosotros vamos aprendiendo a la medida que interactuamos en la sociedad, que son los modelos de procesamientos de información que nosotros vamos utilizando hoy día con las nuevas tendencias, que son los modelos personales que cada uno de nosotros asume, bien sea porque nos gusta la metodología del profesor que nos dio clase en el pregrado, o bien sea porque nos gusta la metodología del profesor que nos dio clase en el posgrado. Y también tenemos modelos conductuales, que son los modelos muy particulares, muy específicos que demostramos cada uno como docente en la medida que hemos fortalecido nuestras competencias por ese proceso de formación tanto inicial como profesional. Entonces, noten ustedes que a raíz de estos modelos sociales pueden surgir algunos problemas de investigación que ustedes ya pueden iniciar a empezar a plantear esa tesis doctoral. Y estos modelos pues los abordamos con enfoques en la investigación científica, es decir, un enfoque donde podemos utilizar variables cuantitativas o variables más descriptivas, más interpretativas, es cuando hablamos de un enfoque cualitativo. ¿Y desde dónde nosotros abordamos estos modelos? Nosotros abordamos estos modelos en un proceso de enseñanza, en un proceso de aprendizaje, desde el currículo, desde la evaluación, desde la gestión del conocimiento que nosotros hemos querido cuando hemos sido coordinadores, cuando hemos sido jefes, cuando hemos sido directores. Ahí también aprendemos cómo organizamos, desde ese acto de gestión, cómo nosotros hacemos la organización escolar. Entonces, acá tienen es como una pequeña información de que nosotros nos valemos de algunos modelos y los abordamos con algunos enfoques de la investigación de la enseñanza y que esos enfoques le damos esa denominación. Si utilizamos variables que podemos contar, que podemos aplicarle la estadística, bien sea de diferencial, estamos hablando de un enfoque cuantitativo. Pero si nosotros dentro de estos modelos vamos a estudiar, vamos a investigar algunas variables que son más descriptivas, que son más interpretativas, pues esas variables no se pueden contar, se tienen que analizar, se tienen que describir y estamos frente a un enfoque cualitativo. Acá, bueno, es un resumen de todo lo que nosotros hemos planteado, cómo vemos la investigación desde la enseñanza, ¿sí? Recuerden ustedes que para nosotros ser docente tenemos que manejar un conjunto de técnicas, de estrategias, de procedimientos, de leyes, de currículo, y que eso es lo que envuelve la ciencia de la pedagogía, la formación del ser humano ir de la mano con una ciencia más social, más humanista, formar ese ser humano. Eso es lo que significa pedagogía. Entonces, pero desde la pedagogía también, cuando nosotros estudiamos de técnicas, estrategias, contenidos, leyes, surge quien estudia la pedagogía estudia el fondo de la educación, pero la didáctica estudia la forma de la educación. ¿Qué es lo que le da forma a esos contenidos? Las estrategias que utiliza el docente para promover un contenido. Entonces, claro, todo eso se va de la mano con la sociedad. Entonces, en esos procesos formativos y sistemáticos que nosotros hemos pasado por esos ciclos o que hemos pasado por esos niveles, un proceso de formación inicial y hoy día que ya estamos en un proceso de formación profesional.
como algunos autores lo llaman, un proceso de formación continua. ¿Y dónde nosotros adquirimos ese proceso de formación continua? En una institución, por supuesto, en una institución educativa. ¿Y cuál es el andamiaje? ¿Cuáles son los elementos que se vale esa institución para fortalecer esas ciencias sociales y humanísticas de formación al ser humano? Es a través del proceso de enseñanza, es a través de un sujeto, llámese hombre, mujer u hombre, a través de la cultura, ¿para qué? Para adquirir un proceso de formación profesional y llegar a lo que nosotros llamamos la humanización, que es la formación del ser humano. Pero para nosotros formar a ese ser humano, nos valemos del conocimiento, es decir, de la instrucción, es decir, de la enseñanza, del saber, de la sabiduría, de la sapiencia, que vamos desarrollando a través de procedimientos. Es cuando la UNESCO nos habla a nosotros del saber hacer. Y para resumir, en una ciencia que nosotros llamamos la educación. Y que ya desde acá, con este elemento de este acto educativo, pues la educación comprende todos esos valores, es decir, el ser, lo que hay, esos valores inherentes a la práctica pedagógica del ser humano. Entonces, bueno, esto es un gráfico donde quise resumir a partir de donde integra teorías, modelos, paradigmas, pero quise especificar los elementos más particulares que nosotros hemos venido formándonos en este proceso de formación inicial y hoy día en un doctorado, en un proceso de formación profesional. Ahora bien, ¿cuál es el impacto de la enseñanza hoy día? Por supuesto, nosotros nos envolvemos en una atmósfera política, ideológica, para elevar la calidad de vida, ¿sí? En este contexto sociocultural actual. ¿Sí? Entonces, acá pues es donde el papel del profesor es muy importante dentro de una institución educativa para que para fortalecer esa comunidad, ¿sí? ¿A través de qué va a fortalecer esa comunidad? A través de la cultura, a través de los valores, ¿sí? Que nosotros adquirimos cuando en ese proceso de investigación. Para, porque cuando nosotros nos formamos, es cuando nosotros nos capacitamos y es cuando nosotros nos actualizamos. Entonces, bueno, noten ustedes que haciendo una investigación a nivel de tesis doctoral, tenemos que adquirir competencias de formación, adquirir competencias de actualización y adquirir competencias de capacitación. Acá quiero dejarles claro el modelo hoy día cognitivista de conocimientos en función de este mm, mm, modelo constructivista, ¿sí? ¿Cuál es la meta que se persigue con el modelo constructivista, ¿sí? Que es la formación y el desarrollo tanto intelectual, personal, social del sujeto, del estudiante o del sujeto que nosotros estamos trabajando. ¿Cuál es la relación entre el profesor y el estudiante y el alumno? Debe ser más interactiva, debe ser más bidireccional y por supuesto nosotros tenemos que crear contextos de formación, contextos de estudio para que ese aprendizaje sea más activo, sea más participativo y sea más interactivo. Y en este modelo constructivista, pues nosotros utilizamos más que todo el aprendizaje, bien sea por procesos, o bien sea el aprendizaje por proyectos, o bien sea utilizando las competencias más básicas, que son las habilidades y la destreza de los estudiantes. ¿Y cuáles son los contenidos que nosotros nos apoyamos con este modelo constructivista? Y con son los que nos aportan la ciencia, la filosofía, la sociología, la psicología, que son disciplinas científicas que nos ayudan a nosotros a resignificar esa práctica pedagógica, a reconceptualizarla, es decir, a darle más auge, más contenido, nos ayuda a nosotros a descubrir y nos ayuda a nosotros a comprender y a significar un poco más la realidad. ¿Con qué estrategia nosotros abordamos cuando hablamos de un modelo constructivista? Bueno, explorando todos esos preconceptos que traemos ya en nuestro cerebro desde el proceso inicial, desde el proceso de educación primaria, desde el proceso de educación secundaria, desde el proceso de educación universitaria, que a veces tenemos que aprender, pero también tenemos que desaprender. ¿Por qué? Porque hacemos uso de nuestra inteligencia, asumiendo todos esos procesos cognitivos del conocer, del comprender, del aplicar y también, por supuesto, sintetizar y, de último, el proceso cognitivo de evaluar.
Entonces noten ustedes que cuando hablamos de, ya lo dije anteriormente, lo voy a recalcar, hablamos de un modelo cognitivista prospectivista, vamos, en cada individuo se va fortaleciendo, se va sumando, se va accediendo a cada etapa de ese desarrollo intelectual, de acuerdo con las necesidades y, por supuesto, las condiciones que nos brinda a nosotros el educativo. Em, Acá, bueno, este gráfico, ya, perdón. Este gráfico ya lo ven ustedes en una lámina anteriormente, que cuando dejé el video sobre modelo constructivista y quería solamente acá explicarlos ya de manera más síncrona frente a ustedes. Y bueno, me encanta porque es lo que nosotros manejamos en el constructivismo. Primero, pues, ¿cuál es la base central? Que a través de conceptos que ya tenemos nosotros elaborados, podemos construir conocimientos, es decir, a través de ideas previas. Esas ideas previas, pues algunos autores los llaman preconceptos. ¿Y quién hace todo este proceso de aprender? Pues el sujeto, a través de esos procesos cognitivos, del conocer, del comprender, del aplicar, del sintetizar, ¿sí? Y del evaluar. Pero ¿dónde lo vamos a hacer? En un contexto. ¿Por qué? Porque la construcción del conocimiento es un proceso activo del sujeto. En la medida que el estudiante vaya construyendo información a partir de todos esos esquemas previos, pues el estudiante se va fortaleciendo y va desarrollando mucho más las habilidades. De manera que todos estos resultados de este proceso cognitivo se lleva a cabo tanto desde la teoría como de la práctica. Debe haber un híbrido que conocemos nosotros en cuanto a la teoría y cómo nosotros lo podemos aplicar a la práctica. Entonces, todos estos conocimientos que nosotros hemos venido adquiriendo desde que nos formamos, desde el proceso de educación inicial, pues se han venido reestructurando. Y hoy día nosotros decimos, bueno, yo lo aprendí de esta manera, pero otros dicen, no, yo lo aprendí de la otra manera. ¿Por qué decimos eso? Porque ya tenemos en nuestros procesos cognitivos almacenados conocimientos o acumulados que ya decimos que eso ya no nos sirve, que tenemos que reestructurar, que tenemos que reformularlo, que a medida que va avanzando la ciencia, pues surgen tendencias. Antes hablamos de la inteligencia emocional, ¿sí? Del comportamiento que tiene cada docente en su instrucción de acuerdo a formación emocional. Hoy día ya hablamos de otra tendencia que es la inteligencia artificial. Entonces noten ustedes que todas estas nuevas tendencias nos van a ayudar a nosotros a modificar y nos van a ayudar a nosotros a ir complementando el saber. ¿Sí? Esto no se adquiere ni se acumula por separado, sino esto va de la mano con un proceso de formación, porque si ustedes no estuvieran acá estudiando en el doctorado, pues a lo mejor no revisan material que les ayude a fortalecer sus competencias. Entonces, en la medida en que nosotros vamos fortaleciendo con una especialización, con una maestría, con un doctorado, pues vamos enriqueciendo esa construcción del conocimiento en cada una de las áreas que nos desempeñamos. Bueno, y acá es un gráfico que resumo ya todo lo que hemos visto en esta asignatura, teorías educativas. Las teorías educativas son nuestro campo de estudio, ¿sí? Yo lo veo desde cuatro grandes aristas, ¿sí? Desde el contexto holístico, desde el todo, donde nosotros nos hemos formado, en una visión sistémica a medida que hemos abordado los elementos de ese proceso educativo, de ese acto educativo, desde un análisis estructural cuando trabajamos en diferentes dependencias y cuando empezamos a contrastar desde una teoría compleja. Entonces, ese campo de estudio pues abarca estos cuatro aristas o estos cuatro planos con diferentes funciones. ¿En cuáles funciones? En los diferentes procesos de descripción, de explicación, de comprensión y de, por supuesto, de transformación tanto del mundo como del ser humano. Entonces, noten ustedes que en este campo de estudio hay funciones, hay estructura y hay relaciones en función de un campo temático conceptual de conceptos, de conocimiento. Esto va de la mano con los fundamentos teóricos y con los fundamentos conceptuales y, por supuesto, con fundamentos legales, porque cada país tiene su carta magna, cada país tiene su constitución propia de su país, cada país tiene su ley orgánica
educación que cada docente asume en este ámbito educativo. Entonces, al final, pues, es una frase que yo construí en el 2001, donde decimos que cada uno de nosotros como docente se clama por una enseñanza que desarrolle en el individuo un sentido más poderoso que aborde la dignidad como formación del ser humano, es decir, una educación que tenga como fin último formar a personas más libres, más abiertas, las formemos para que piensen, para que sientan, para que actúen, siempre fijando la mirada en esa función y misión transformadora de sí mismo, que uno quiere cambiar, que uno quiere informarse, que uno quiere actualizarse y por supuesto en función de los cambios que hay en la sociedad. Bueno, esta es la información que quería compartir en el día de hoy. Entonces, bueno, ahora sí los oigo a ustedes. ¿Tienen ustedes Buenos días. algunas preguntas, algunas Buenos días. dudas con respecto a la materia? Buenos días, profesora. Mi nombre es Marisol Días. Vázquez. Hola Marisol, ¿cómo está? Bien, bien, doctora. Buenos días para usted y todos los presentes. No, muy interesante. Entré unos minutos atrasadita porque tengo problemas de conectividad, pero aquí estoy. Cuanto al constructivismo es uno de los métodos. Y prendo la cámara para poder interactuar. El constructivismo para mí, yo siento que como docente es uno de las teorías más representativas que tiene la educación, porque la verdad es dicha que lo que tú creas y lo que tú construyas, como su mismo enfoque lo dice, es lo que realmente queda en ti, queda como tu enseñanza. Eh, me voy más por allá la teoría del constructivismo, porque nosotros no debemos ser que el niño aprenda de una forma que uno le dé esto y esto, no. La, eh, el, el enfoque realmente del constructivismo es que el niño construya su propio conocimiento, construya, forme su propio enseñanza, aprendizaje. Noten ustedes, Marisol, gracias por la participación. Noten ustedes que cuando se habla de constructivismo, inmediatamente se habla de la teoría significativa del aprendizaje. ¿Qué significa la teoría significativa del aprendizaje? Darle sentido y significado a lo que el estudiante aprende. Por ejemplo, hoy día los estudiantes dicen, profe, ¿con qué se come eso? Entonces, es decir, ¿cómo yo lo aplico a la vida real? Si yo estoy dando una clase, sobre todo yo que trabajo en matemáticas, si yo estoy dando clase de funciones, ¿para qué le sirve al estudiante? ¿Cómo yo aplico el constructivismo a una clase de funciones? ¿Cómo yo lo relaciono con el mundo? Si yo estoy dando figuras geométricas, ¿cómo yo relaciono para que el estudiante fije bien lo que son figuras geométricas? ¿Cómo yo le digo que son aquellas solamente que tienen dos dimensiones, el largo y el alto? Entonces yo tengo que simular en mi aula de clase y hacer esa relación con el mundo circundante de qué es un rectángulo, de qué es un cuadrado, ¿sí? De qué es un círculo y por qué ellos tienen que abordarlo desde el aula y luego aplicarlo en el mundo, en la sociedad, pues, en el contexto. Entonces, es Usted ha eso, dicho, es darle sentido y darle significado a ese contenido que el estudiante está aprendiendo de acuerdo con sus necesidades y de acuerdo con su interés. Entonces, bueno, yo eh, considero que nosotros deberíamos de una, ser activos. una cosa también que lo dijo usted ahora mismo. Es cierto que uno es un facilitador, en esa teoría uno es el facilitador, pero en los últimos tiempos los muchachos se están dando, o sea, se han dado a la tarea de siempre preguntarme algo, no sé, será en mi institución o no sé qué es, si le pasa a todos aquí los presentes como docentes, es que los muchachos ahora dicen, ¿y eso para qué me sirve? Sí, ¿Y eso sí. para qué y eso para qué me lo vas a enseñar? ¿Para qué me sirve? ¿Y qué lo voy a utilizar? Y es que es cierto, doctora, que uno tiene que enseñarle al muchacho para lo que le va a servir
en su vida laboral, en su día, en su entorno, lo que vaya a ser útil para la sociedad. Es realmente, y en serio, de hecho ellos tienen razón, ¿para qué les sirve lo que uno les Sí, enseña? sí, ujú, Exactamente. sí. Y es allí donde está la creatividad del docente. Es allí Exactamente. donde está la participación del docente, más que como facilitador, como guía, como orientar ese proceso en ese contexto y en ese contenido, ¿sí? Sí, profe. Buenos días. ¿Cómo Buenos está? días, Javier, ¿cómo está? Muy bien. Doctora, yo tenía una pregunta así, pues lo que pasa es que este año a mí me tocó un grado, el grado preescolar. Yo soy docente de 3 grados en educación inicial. Y pues por todo el trayecto de este año, pues prácticamente pues tenía 2 niñas y una se retiró, solo queda una sola niña. Pues mi pregunta así concreta es, ¿qué modelo más o menos se ajusta? Aunque todos los modelos son muy buenos, ¿sí? Pero yo digo, la parte emocional, lo que pasa es que el grupo, como casi todos son varones, tienen como esa actitud de pelear entre ellos en el aula, de poner como esa posición, cada uno como que defiende lo suyo. Y son como de diferentes contextos, no sé, como diferentes, eh, como le diría yo, profe, como de diferentes visiones, ¿sí? Unos son de una región, otras son como de otra región. Entonces, es como eso que también como que influye dentro de la convivencia. Pero Arauca como tal también es muy, muy violenta, ¿sí? Entonces uno dice, también eso tiene que ver con la parte emocional de acá del contexto regional. Pero sí me gustaría saber, todo estos modelos, si hay alguno que de pronto encaje en la parte emocional. Esa sería mi Claro, pregunta. claro, Javier, mire, ya ustedes se han revisado las láminas, yo los que le dé fue pequeños tips, como decimos coloquialmente, pequeñas pastillitas, ¿no? Por supuesto que les queda a ustedes pues seguir leyendo, seguir avanzando y por eso pues dejan un material sugerido. No significa que eso sea una camisa de fuerza, porque ustedes son dueños de lo que quieran hacer, de su autoaprendizaje, su proceso de formación y pueden pues hacer una revisión más minuciosa del contenido. Pero cuando uno trabaja con niños, uno tiene que ser muy creativo. Uno tiene que, mientras ellos van, ya nosotros tenemos que ir viniendo, ¿sí? Yo me formé, en mi proceso de formación inicial fue en el nivel de educación primaria. Por supuesto, no trabajé con niños tan pequeños, pero sí trabajé con niños de primer grado. Y yo lo entiendo, hay una mezcolanza de cultura, más que usted que trabaja en esa parte de frontera, que es difícil, por el nivel cultural, por tantas cosas que afectan y que están afectando hoy día. Y a veces yo creo que usted se siente así como que ya no puedo más porque me llega un momento en que dice, no los tolero. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Creativo, creativo. Y allí entra en juego, pues por eso que le hice mucho hincapié en el modelo constructivista. Porque en el modelo constructivista se presta para qué? Para nosotros construir, para nosotros inventar, reinventar, resignificar y valernos de estrategia. Yo tuve hace mucho tiempo en una maestría un docente chileno y él me decía que yo no podía controlar a los niños de preescolar y tuve que leer muchísimo sobre modelos de aprendizaje, cómo yo quería que ese niño aprendiera. Y un día llegué para llamar la atención porque no le prestaban atención y empecé a caminar encima de la mesa. Entonces los niños decían, el profesor está loco, el profesor está loco. Dijo, bueno, y logré que los niños me prestaran atención. Otro día llegué y empecé a dar círculos por toda la, el aula, a dar círculos, 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 porque no, se le subían encima a la mesa cuando eran, entonces él para poder controlar. Entonces, ¿por qué viene este ejemplo muy ambiguo, pero bueno, ¿sabe? Porque hay que reinventarnos. O sea, hay que llevarle a los niños lo que realmente a ellos les gusta. Si a ellos les gusta un cruciletras, bueno, yo voy a iniciar la clase con un cruciletras. Si a ellos les gusta jugar, y ahí es donde entra la teoría de la escuela nueva de María Montessori, que el niño es libre de su acto, que el niño tiene que construir su conocimiento en la medida de sus competencias, sus habilidades. Entonces, uno primero tiene que jugar
y luego sí tiene que concentrar al niño. Entonces allí donde entra en juego, más que todo, yo le diría a usted, Javier, le recomendaría modificar mucho la estrategia que usted está aplicando. Nosotros no podemos llegar hoy día a decir, vamos, porque los niños en preescolar trabajan por áreas, y sí, entonces, bueno, vamos allá. Sino, bueno, primero yo me imagino que tiene que crear aunque sea un juego de mesa, porque un juego de mesa ayuda al niño a concentrarse. Un juego de mesa, usted ayuda al niño a pensar. ¿Sí? Entonces, yo creo que es allí donde usted entra en juego ese modelo constructivista y tiene que ser muy creativo, apoyarse de muchas estrategias. Y como es un sitio que yo sé cómo trabaja el docente hoy día, y más que todo en esa zona, pues usted tiene que valerse de llevarle juegos de mesa, construir, apoyarse, por ejemplo, yo me apoyaba en muchos juegos que yo conocía de la memoria, ¿sí? Para que el niño, porque el niño aprende jugando, el niño aprende jugando. Y es aquí donde nosotros tenemos que crear estrategias, pero para que el niño aprenda, para ellos, no para mí, para ellos. Entonces yo le aconsejo eso, trabajar como lo hacía María Montessori con la escuela nueva. Primero juega y después sí, ahora sí vino el contenido. Es eso lo que yo le puedo recomendar. Profe, pues tan grave tampoco no es que estemos, ¿sí? Ya pues en este transcurso de tiempo, pues ya ellos también han venido mejorando. O sea, sino que yo quería como escuchar esa parte como para reafirmar. Dijo, lo que pasa es que yo tengo sangre indígena y somos muy maliciosos, siempre andamos como para escuchar y reafirmar de pronto las cosas, ¿sí? Entonces, yo quería como saber si la parte emocional pues tenía que ver algo con el modelo, ¿sí? Y sí, he trabajado, ahorita inicio con ellos, es que ellos tienen unos juegos didácticos y ellos comienzan a jugar y yo les dije, Ujú. bueno, si ustedes comienzan de pronto a pelear a ustedes y no saben compartir, inmediatamente nos ponemos a estudiar y a hacer transcripción y a leer y toda esa cuestión. Entonces, ellos les voy a dar media hora y apenas escuche a uno que comience a pelear, olvídese que seguimos jugando. Y los primeros días eso no demoraba ni 10 minutos y ya estaban peleando, ¿sí? Y ya después como que el hábito, pues ya los fue como acostumbrando. Y ahorita sí ellos se sientan, si son 2 horas, son 2 horas ahí sentados bien y haciendo y han avanzado muchísimo. Hay unos que ya prácticamente en primero ya me están leyendo, escribiendo. Hay unos que ya suman, llevando, restando, o sea, prestando. Bueno, eso ellos han avanzado muchísimo. Y hay otros que ya por no dejarse, ellos también están avanzando. Entonces pienso de que sí es lo que usted pues prácticamente me está diciendo, profe, y tiene una alta experiencia. Muchísimas gracias. Y realmente sí es así. Javier, Gracias. otra cosa que le iba a recomendar, Sí, cuando tengas así estudiantes que son muy violentos, y porque siempre surge, recuerda que eso nosotros tenemos un grupo de heterogéneos y vienen de diferentes hogares, nombre los líderes, ¿sí? Cuando en un juego, él va a sí, de ser el roles. líder. Y Sí, note usted, ese era el estudiante que me borraba a mí el pizarrón, ese era el estudiante que me decía a sí, mí, sí, sí. mire, Ahí no, hay uno no, que arrastra a todos los demás. Ahí uno sí, que llama nombre a Manuel. los líderes, dele Sí. la importancia que ese niño quiere, porque a veces ese niño se comporta Y así. todo el mundo lo quiere a él es Claro, calladito y él es juiciosito, hace todo. Entonces, todo el mundo se identifica. Yo le digo, bueno, hagan como Manuelito, miren, es pequeño también, ¿y por qué no hacen sí, eso? ¿Sí? sí. Y sí, ellos tratan como todo el mundo como de imitarlo, ¿sí? Sí, Entonces, nómbrelo líder sí, para que vean. Nómbrelo sí, líder, bueno, ya lo está haciendo, ¿no? Pero ujú, siempre ellos llaman la atención. Eso es una manera de ellos llamar la sí, atención. es verdad. Entonces, como ellos llaman la atención, denle la importancia que él quiere. Noten que nosotros como docentes tenemos que bajar al nivel del estudiante, ¿sí? Si estamos trabajando para niños de preescolar, tenemos que comportarnos como se comportan los niños de preescolar. O sea, yo tengo que ser una niña más. Claro, por Sí, supuesto, con no, respeto. sí, Sí, por supuesto, con respeto, sí, porque nosotros tenemos que saber que no es que es la diferencia, yo soy docente, ustedes son estudiantes, pero sí tenemos que adaptarnos al contexto, tenemos que adaptarnos al nivel, es eso lo que le quiero decir, y fomentar los juegos didácticos.
o los juegos instruccionales. Entonces, ¿qué hace uno? Mire, vamos a jugar, qué sé yo, un ludo, pero lo vamos a hacer de la siguiente manera. El ludo se juega para fomentar un contenido. Sí, llámese que usted quiera darles a ellos algunas adiciones, algunas. Entonces, pero primero otra cosa, nombro líderes, segundo se me conforman en equipos, tercero, a mí eso me dio muy buen resultado, muy buen, enseñar las tablas de multiplicar con el bingo, a mí eso me dio muy buen resultado, el juego, me dio muy buen resultado. Entonces, bueno, a este nivel yo lo puedo recomendar. Y por supuesto, con Javier, ser un constructivista, ser un docente más guiador, más facilitador que conductual, ¿sí? Porque cuando usted es muy magistral, pues una clase realmente que es muy pasiva. Entonces nosotros tenemos que convertir la clase en una clase activa, que haya una interacción, que el estudiante se sienta a gusto, que el estudiante le guste ir para la escuela. Eso es lo que tenemos que hacer. Muchísimas gracias, profe. Muy amable. Dios me la bendiga. Muy amable. Ay, Javier, otra cosa puede ser los juegos dramatizados. Perdón, los cuentos dramatizados. Usted puede dramatizar los cuentos y puede señalar los personajes para que vea que eso le da muy buen resultado. Un cuentos breves, no cuentos de 10 líneas, pero que los dramatice. A mí eso me daba muy buen resultado. Bueno, usted no tiene idea, uno tiene que ser muy creativo, de verdad. Entonces, a mí eso me daba muy buen resultado. Y con eso enseñé a leer dramatizando los cuentos. Inclusive, en mi aula yo hacía bodegas. Yo hacía bodegas y llevaba de todo, bolsas vacías. Y entonces, ¿qué dice ahí? Ellos no sabían qué decían, pero harina pan. Pero no decía harina pan, pero para irte identificando, y para que ellos fueran fijando. Luego, ahora sí, ¿cómo se escribe? Y otra estrategia que me dio resultado es escribir una frase en el pizarrón y que ellos cada uno le vaya agregando, y luego usted va borrando para darle, por eso, sobre todo para conceptualizar un término. Yo quiero conceptualizar juego. Entonces vamos a suponer que el niño, porque sabe que los niños son muy emotivos y son muy, a ver, como muy espontáneos. Entonces póngale que él por darme la contraria me decía un juego rojo, pero al final ese rojo tenía un significado. Entonces yo trataba de ir organizando las ideas hasta que construía la oración, y así nos enseña a construir oración. Esto me dio muy buen resultado, muy buen resultado. Una frase y que saliera de ello, empezar, ajá, voy a hablar hoy de triángulo. Es para usted un triángulo, por decir algo. Entonces, bueno, una figura, el otro una forma, el otro me decía algo incoherente, pero también lo escribía. Y al final iba borrando y me iba a quedar el concepto. Y por supuesto yo le agregaba los artículos, bueno, la arreglaba, pero, y ellos se sentían que eran creadores de ese concepto. Y yo los hacía sentir grandes, ¿no? Entonces, mira el concepto que creamos hoy de polígono, mira el concepto que creamos hoy de triángulo. Y todos participaban con las incoherencias y todo que había, pero yo a todos les tomaba. Y otra cosa que uno tiene a todos que brindarles el mismo interés, ¿sí? La misma importancia. Yo le decía, para mí todos ustedes son importantes, todos ustedes son los más creadores, todos ustedes, y entonces, claro, ellos eran grandes. Eso también, le vale la autoestima, le vale mucho la autoestima, sobre todo para ese comportamiento emocional que usted me está hablando. Okay. Bueno, espero haberle contribuido un poco. Muchísimas gracias, doctora. Muy Gracias a usted amable. por la participación. Sí, bueno. Bueno, estimados participantes, de verdad que muy agradecida. Ha sido para mí un honor haber trabajado con ustedes. Espero que esta asignatura les ayude a fortalecer sus competencias, sus habilidades. Y bueno, los espero con las actividades para poder avanzar. Muchas gracias, doctora. Gracias a usted. Doctora, Bueno, muchísimas gracias. Muy amable y realmente el aprendizaje fue muy, muy bueno. Dios me la bendiga. gracias, gracias, gracias. Bueno, que tengan un excelente fin de semana. Adiós, Marisol, adiós, Gladys, adiós, Arlene, Janet, Aida, Luis Gustavo. Que tengan un Adiós. excelente. Bueno, feliz fin de semana para todos y bendiciones. Igualmente, bueno, que estén Gracias, muy doctora. bien Gracias, y Dios que les sigan bendiga a avanzando todos. Gracias, y que tengan muchos éxitos en este doctorado, muchos éxitos. Bueno, adiós pues. Gracias.